Bien, vamos a empezar, chicos, con lo que viene siendo el diseño de una columna rectangular. Y obviamente, pues vamos a empezar a trabajar ya con nuestras tablas y constantes para concreto y determinar las características internas de la misma columna. Entonces, voy a pedir de favor que vayan tomando nota respecto a la información que vamos a ir mostrando a continuación. ¿Sale? Bien, voy a cambiar la pizarra, me voy a ir directamente a la pantalla en blanco, donde vamos a tener esta información. En esta información aquí nos plantean trabajar con una plantita tipo con un claro de 9 metros por 6 metros de ancho. Y bueno, en la parte del alzado nos dice que nuestra columna tiene una altura de 420, sería considerado como nuestra altura. Nuestra carga de servicio o la carga total que está actuando directamente sobre la columna, aquí nos está dando un estimado de 81 toneladas. Esas cargas pues, ya va incluida lo que viene siendo la carga muerta, la carga viva y bueno, la parte proporcional, digamos, de carga accidental. Habla por aquí de un momento. Este momento es producto de una interacción que se presenta de manera integral en la estructura. Para determinar este momento, bueno, pues tendríamos que hacer pues un repaso a lo que viene siendo marcos rígidos y toda esa cuestión de momentos. Entonces, aquí para el diseño de la columna yo debo de contar con este dato del momento, más que nada por la cuestión sísmica. Entonces, aquí se está dando un valor de 12 toneladas metro, ¿sí? Para poder diseñar mi columna, pues son los datos que necesito para empezar a trabajar con la información. ¿Qué otros datos requiero? ¿Por paquete? Sí. ¿Mandé? Entonces, vamos a requerir eh, datos de materiales. Aquí nos dice que vamos a utilizar un concreto, datos del concreto F'C igual a 300 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a utilizar un Fy, en este caso grado de fluencia del acero de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y vamos a identificar que en este caso es una edificación del grupo B, donde mi factor de seguridad o factor de carga es igual al 1.40%. ¿Sí? Que quiere decir que todos mis datos los voy a afectar por el 1.40. Y también voy a necesitar otro factor que se le llama factor de carga horizontal. Ese factor de carga horizontal es igual al 1.10. En el caso del factor de carga horizontal, pues se refiere a la cuestión de un factor por efecto del sismo. Y que este dato es el que vamos a utilizar sobre todo para incrementar el dato del momento, porque el momento tiene que tener mucha relación con el factor de carga horizontal. En el caso del factor de carga, el de arriba, el de 1.40, le vamos a llamar factor de carga vertical. ¿Sí? Este es el que se ha venido trabajando, tanto el diseño de traves, losas, y ahorita para columnas este es el que vamos a seguir utilizando, y se suma el factor de carga horizontal que tiene que ver con la cuestión del sismo, precisamente lo que comentábamos en la sesión anterior. ¿Sale? Bien, estos datos son los que se requiere, entonces me pide mi ejercicio diseñar mi columna. Bien, entonces voy a diseñar mi columna. El primer punto que voy a determinar, pues viene siendo predimensionamiento. ¿Sí? Entonces, en el caso, vamos a ponerle aquí número 1, que vamos a empezar a trabajar, viene siendo predimensionamiento. Predimensionamiento. ¿Sale? Predimensionamiento. Si tienen por ahí sus micrófonos encendidos, chicos, los apagamos para evitar interferencia y ahorita les doy oportunidad si hay alguna duda. ¿Sale? Bien, entonces, para el predimensionamiento, vamos a empezar con lo siguiente.
Me dice que mi predimensionamiento, como lo comentábamos en la sesión anterior, dice que B o el lado corto de mi columna va a estar dado por el planteamiento de la dimensión corta de mi planta arquitectónica o mi planta estructural dividido entre 20. ¿Sí? En este caso, ¿quién viene siendo B? Para nosotros B va a ser el lado corto, 6 metros. Y en el caso de 9 va a ser mi lado largo. Entonces, en este caso, aquí voy a tener 6 metros. Voy a colocar aquí 6 metros en centímetros. Vamos a tener 600 centímetros entre 20. ¿Sí? Y voy a tener un resultado de 30 centímetros. Entonces, el primer dato de referencia son 30 centímetros. ¿Sí? Ahora me voy a ir en función al lado largo, donde me dice que H, mi dimensión mayor de mi columna, va a estar dado por la dimensión mayor en planta dividido entre 20, y esto va a ser igual a 900 centímetros, que en este caso lo que estoy agregando es 2 ceros, porque estoy hablando de metros y a centímetros, y lo voy a dividir entre 20. Sabemos que 20 pues es nuestra constante. Entonces aquí dividiendo me va a dar 45 centímetros. Por lo tanto, mi siguiente valor es 45 centímetros. Y me falta una tercera referencia. La tercera referencia va a ser en función a quién, a la altura. Entonces aquí me dice que tanto mi dimensión de base, así como de altura de mi columna, va a estar dado por la relación de la misma altura de la columna que visualizo, y lo tendré que dividir entre 15, que esto también lo comentamos la sesión anterior. Entonces aquí 4.20, que es nuestra altura que tenemos acá de la columna, en centímetros, pues vamos a tener 420 entre 15. Y que vamos a tener como resultado 28 centímetros respectivamente. ¿Sí? De aquí, ¿cuál va a ser nuestro criterio para seleccionar? Bueno, pues hay que trabajar con las dimensiones mayores, ¿no? En este caso, pues vamos a proponer que esta es la mayor y este también es mayor. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a hablar de que para este ejercicio, nuestra dimensión de nuestra columna va a ser de una sección rectangular. Entonces, aquí mi primera propuesta con las fórmulas de predimensionamiento va a ser que mi columna va a tener una dimensión de 45 centímetros por 30 centímetros respectivamente. ¿Sale? Esta de aquí se descarta. ¿Por qué? Porque fue la más baja y obviamente, pues, acuérdense que el lado mínimo para una columna debe de ser 30. Entonces, esta se descarta y se desecha. Y nos quedamos con estas dos secciones respectivamente. ¿Sale? Ahora, en el caso número 2, vamos a ir al punto número 2. Para el punto número 2 nos habla de revisar la geometría. Entonces, como siguiente punto, geometría, la geometría de la columna, ¿sí? En este caso es hacer una revisión. ¿Sí? Nuestra revisión va a ser dividir lo que viene siendo el lado menor de la columna y dividirlo entre la dimensión mayor de nuestra columna. Para este caso, bueno, pues debe de buscarse que siempre sea menor, ¿sí? Que debe de ser menor a 4. ¿Sí? Sustituyendo valores, la dimensión menor de la columna pues viene siendo 30. Aquí voy a tener 30 entre 45. Entonces aquí voy a tener un valor de 0.66. Entonces estoy muy abajo del permisible. Entonces por geometría pues no voy a tener ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que la columna aquí cumple por geometría. ¿Sale?
Después, el siguiente punto es el tipo de diseño. Una vez que reviso este punto, me voy al número 3. Si no llegara a pasar aquí por geometría, ¿qué tengo que hacer? Incrementar quizás el lado corto de tal manera que se cumpla este requisito, que siempre nuestros valores estén abajo de 4. ¿Sale? En el punto número 3 nos habla del tipo de diseño. Tipo de diseño. El tipo de diseño que va a tener nuestra columna. Entonces, para el tipo de diseño de la columna, necesito primero determinar el peso último. El peso último va a estar dado por la carga de servicio, PS, por el factor de carga vertical, que eso se deriva ¿de dónde? De mi factor que tengo aquí en el grupo B. Y voy a tener lo siguiente. Entonces voy a tener aquí el peso de servicio que es igual a 81 kilos, 81,000 kilos. Tengo 81 toneladas, pero lo voy a agregar de una vez los 3 ceros para saber que son en kilogramos, 81,000 kilogramos por 1.4. Y esto, 1, 2, 3 por 1.4, esto me va a dar 113,400. Este dato se convierte ya en mi carga última. Esta es mi carga ya de diseño. ¿Y qué unidades? Bueno, pues kilogramos respectivamente. Entonces, este dato es mi carga de servicio. Ahora, para saber si va a ser una columna diseñada por flexión o una columna diseñada por flexocompresión, pues necesito aplicar la ecuación que me dice que, en este caso, AG por la resistencia del concreto, F' C dividido entre 10. Tengo que sustituir. Por lo tanto, aquí AG, ¿quién viene siendo? Pues el producto de B y H. Entonces aquí voy a colocar 30 centímetros por 45. Estos dos valores corresponden a las dimensiones ¿de quién? De mi columna. 30 de base y 45 de altura. Y voy a multiplicar esto por la resistencia del concreto. La resistencia del concreto sabemos que es de 300 kilogramos. Entonces este dato viene por 300. Y lo voy a dividir entre 10, que es nuestra fórmula que nos marca el reglamento y que ya se explicó la sesión anterior. Entonces vamos a tener 30 por 45 por 300 entre 10. Y me da un resultado de 40,500. 40,500 kilogramos. Por lo tanto, de acuerdo a la información que vimos la clase anterior, el peso último es mucho mayor a 40,500. ¿Sí? De acuerdo a la información que explicamos en la sesión anterior, me dice que voy a tener aquí que diseñar mi columna por flexocompresión. Entonces aquí no va a haber de otra más que diseñar mi columna por flexocompresión. ¿Sí? En dado caso que hubiera sido, por ejemplo, nos hubiera dado 140,000, pues que es el valor de la relación que tenemos aquí, sería al revés. Mi peso último es menor a la carga del producto que tenemos aquí de la fórmula, entonces sería por flexión. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que aún así el peso es demasiado alto. Y por las características de la carga, tiene que ser una columna diseñada por flexocompresión. ¿Y eso en qué me va a llevar? Pues tengo que utilizar las tablas de lo que estábamos viendo, del diseño, precisamente de las tablas que vamos a ir viendo más adelante, que son las que vamos a estar utilizando. ¿Sale? Bien.
Déjeme ver, creo que por aquí hay una. ¿Qué dice? No escucho nada. Hay que ver si que desactiva aquí la activa, activa la bocina. Espérenme, es que aquí una compañera está que no escucha. Hay que checar a ver si su micrófono está apagado para que lo puedan interpretar. Bien, vamos con el siguiente punto, jóvenes. En el caso del siguiente punto, tiene que ver con la parte de unas constantes, ¿sí? En el caso de las constantes, vamos a ponerle, sería punto número 4. El punto número 4 es determinar constantes o cálculo de constantes, ¿sí? Para el cálculo de constantes vamos a determinar varias constantes, una que se va a llamar K, una que se va a llamar RU, que nos van a ayudar a determinar estas dos, una constante en gráficas, que es con la letra Q minúscula. De ahí, bueno, ¿qué vamos a estar utilizando? Finalmente, vamos a hacer lo siguiente. Me dice que para determinar el valor de K, voy a utilizar la siguiente expresión. Esta fórmula es aplicable para todos los ejercicios de columnas. Nuestra constante K va a ser igual al peso de diseño, peso último, entre factor de reducción por el lado corto de mi columna, por la altura de mi columna. Y esto se va a multiplicar por el F biprima del concreto que estoy utilizando. Esta constante la sacamos por tablas de las constantes para concreto, ¿sí? Sustituyendo valores. El peso último, sabemos que está aquí, es este valor, 113,400. Entonces vamos a tener que colocar aquí este valor de 113,400 y lo voy a dividir entre FR. FR significa es un factor de reducción. De hecho, los que estuvieron investigando en el reglamento, que les dejé ahí tomar notas y hacer una síntesis o extracto de la parte reglamentaria de columnas, se mencionaba ahí factores de reducción, inclusive para elementos sujetos a compresión. Para columnas tiene un valor, este es constante, de 0.80. 0.80. Ahora viene el lado corto de la columna. En este caso, mi columna mide 30. Viene mi altura de mi columna. En este caso es de 45. Y me falta el otro dato, que este dato por tablas en constantes para concreto. Hay que buscar en las constantes, en las copias que tienen, esa constante de F'C, que viene siendo en la página 239, apéndice A. Ahí relaciono la calidad del concreto, que es de 300, y si ustedes checan, ahí voy a tener un F'C de 204. 204. Entonces aquí voy a colocar ese valor de 204. ¿Sale? Y bueno, realizando las operaciones, 113,400 entre 0.8 por 30 por 45 por 204. Y me da un valor de 0.51. 0.514 aproximadamente. Entonces, este dato es el que vamos a tener ahorita presente. Bien, nos vamos a ir
a la parte de nuestra siguiente constante. Ese no tiene unidades. No, no tiene unidades, es adimensional. ¿Sale? Entonces, nuestra siguiente constante va a ser RU. Para RU, ahí vamos a utilizar el valor del momento último. Y esto se va a dividir entre el producto de nuevamente otro factor de reducción, FR, por producto de la base, por la altura al cuadrado, ¿sí? En este caso aquí esta fórmula es diferente porque aquí me pide que la altura sea al cuadrado y nuevamente esto se va a multiplicar por el valor de F bi'C, que va en función a la calidad del concreto que obtuvimos en la parte anterior. Entonces, sustituyendo valores, el momento último, en esta parte, aquí obtuvimos, este sería un momento de servicio, ¿sí? Para que sea momento último, voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a colocar aquí 12 toneladas metro, pero la voy a convertir a kilos. Tengo que afectarla por 1000. Y después la voy a multiplicar por mi factor de carga horizontal, que viene siendo 1.10. En el caso del momento, para obtener el momento último, tengo que utilizar este de aquí. Este lo utilizo para sacar mi momento último. Y aquí le voy a colocar, déjame borrar esto. Ahí le voy a colocar por 1.10, que es el porcentaje de acuerdo a la carga horizontal, es un factor de seguridad por efecto lateral. Y cierro. Entonces, ¿qué tengo aquí? El momento en tonelada metro, pero como lo quiero convertir a kilos, lo convierto a 1000 o lo multiplico por 1000 y luego le agrego el factor de carga horizontal que viene siendo el 1.10. ¿Por qué no puede ser el 1.4 como en el caso de cargas verticales? Porque el reglamento me dice que para efectos de momentos se tiene que aplicar un factor de carga horizontal que equivale al 10%. Es como un pequeño factor de carga, pero a nivel lateral. Entonces, este es aplicable para el caso de obtener RU. Bien. Y bueno, como sabemos que voy a tener como resultado kilogramo metro, esto al final lo tengo que convertir a centímetro. Entonces le tengo que agregar a esto un valor de 100, que es lo que veníamos haciendo en los ejercicios anteriores de diseño de traves, de losas. ¿Y qué me va a dar como resultado? Bueno, que todo esto se convierta ya en kilos a centímetro. Y abajo, ¿cómo quedaría? Factor de reducción. Nuevamente, ese tiene un valor igual de 0.8. Este no se mueve. 0.80 por la base. La base nuevamente son 30 centímetros. Por la altura, 45 centímetros, pero estos 45 centímetros van a ser al cuadrado. Y esto lo voy a multiplicar por 204. ¿Sale? Y aquí me va a dar otro resultado que es el que voy a requerir para la constante RU. Entonces, aplico las operaciones por 1.10 por 100 entre 0.8 por 30 por 45 al cuadrado por 204. Y aquí me da 0.13. Entonces, aquí me da un valor de 0.133. Si hay por ahí alguna discrepancia, me avisan por favor para checarlo, pero según aquí mi calculadora es lo que me da. ¿Sale? 0.13. En realidad son valores muy bajos, son de 0.54, 0.13, ¿sí? Pero bueno, estos datos los vamos a requerir porque aquí es donde vamos a utilizar nuestras gráficas que veníamos desarrollando en la parte de nuestras tablas, ¿sí? Ahorita les vamos a ver qué tabla es la que vamos a utilizar ahora.
Bien, ya obtuve mis constantes. Ahora necesito saber qué gráfica es la que voy a utilizar. Entonces, el siguiente punto, vamos a ponerle el número 5. Uso de gráficas. ¿Sí? Uso de gráficas. Para el uso de gráficas, bueno, tengo que relacionar la parte de la dimensión de mi columna. Entonces, tengo aquí mi columna. ¿Sí? Tengo aquí una dimensión. Esta dimensión es de 45 centímetros. Es el lado largo. Y bueno, necesito descontar aquí la parte de los recubrimientos. En el caso de los recubrimientos para columnas, también van a ser 2 centímetros. Entonces, si a 45 centímetros le voy a descontar 2 centímetros de la parte superior y 2 centímetros de la parte inferior, aquí me va a quedar prácticamente 41 centímetros. Estos datos los necesito para poder identificar el tipo de gráfica que voy a utilizar. Entonces, mi expresión, y de hecho viene en tablas, ahí en las tablas vamos a ver ahorita la figurita, viene mi relación que va a ser el peralte efectivo entre mi dimensión mayor de mi columna. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Peralte efectivo, en este caso es 41, y peralte mayor, que es la altura total de la columna, es igual a 45. ¿Por qué tiene que ser en función al lado largo? Porque en el caso de la base, este no aplica. Siempre me pide la relación de la cara que cumpla con la mayor dimensión. Si nuestra columna fuera cuadrada, bueno, pues ahí no hay de otra. Le aplico la dimensión mayor y a eso le quito 2 centímetros de arriba, 2 centímetros de abajo y aplico esta condicionante. Entonces, 41 entre 45 me va a dar 0.91. ¿Sale? Entonces, esa sería nuestra condicionante. Ahora, tengo que buscar en gráficos. Ahora déjeme checar. Voy a cambiar la pantalla. Aquí, ¿sí visualizan las gráficas? Sí. ¿Sí? Sí, Ok, profe. ok, muy bien. Entonces, me voy a, en este caso, aquí por ejemplo veo el esquema en la parte superior del lado derecho, veo la dimensión de lo que es H, lo que es D, y aquí me dice FY igual o menor a 4200, que es nuestro concreto, y aquí me dice la relación D sobre H es igual a 0.95. Yo ando buscando un concreto que esté más cercano a 0.91, entonces aquí debe de ser primero este valor. Y también lo otro, aquí por ejemplo debo de tener cuidado. Estas son tablas para diseño a columnas por flexión. En nuestro caso es una columna por flexocompresión. Entonces, esta de flexión gráfica 1 no me sirve. Voy a la siguiente. Flexión gráfica 2 tampoco me sirve. Tengo que buscar una que me diga flexocompresión. Esta gráfica 3 es flexión, tampoco. Me voy a la gráfica 4, también es flexión, tampoco. Y aparte es una columna circular. Entonces, sigo. Gráfica circular también no me interesa ahorita. Gráfica 6 circular tampoco. Sí, estas tablas son las que tienen ahí en sus copias. Si las tienen, bueno, vayan buscando y va a obedecer a la siguiente. Si esta es .95, aquí por ejemplo ya tengo .95, la página 263, y empiezan las columnas a flexocompresión. A partir de aquí hacia abajo tengo que buscar la más cercana y parecida. Aquí ya cumple el primer requisito. B entre D es igual a .90. A nosotros nos dio un resultado de .91. Entonces, para empezar, este sería mi referente. La más cercana sería cuadrarla a .90. Esta sería la gráfica, la de la 264. Y checo, corroboro que en la parte de abajo sean columnas a flexocompresión. Y efectivamente, entonces, para nuestro caso sería la gráfica número 10. ¿Sale? Para que la anoten ahí en su ejercicio. Gráfica 10, por favor. Bien.
me voy a regresar al escritorio. A ver, ándale, aquí está. Entonces, aquí le voy a poner aquí abajo. Se usará la gráfica número 10, ¿sí? Para que no se les olvide, lo voy a marcar aquí con un color ahí medio amarillo. ¿Sí? Gráfica número 10. ¿Por qué gráfica número 10? Porque parte de, aquí aproximadamente la más cercana es punto 90. ¿Sale? Entonces este es el primer requisito. Y la segunda es que voy a buscar columnas que se diseñan a flexocompresión. ¿Sale? Y la tercera condición es de que es una columna de qué sección? Rectangular. ¿Sale? Entonces estos valores son, este sería 1, este sería 2, este sería el tercero, para poder precisamente buscar estas características. Vuelvo a repetir. Gráfica para columnas. Primera condición, punto 90. Segunda condición, flexocompresión. Y tercera condición, que son columnas rectangulares. Y ahí tenemos esas condiciones. Aquí abajo aparecen las ecuaciones que estuvimos aplicando. ¿Sí? En realidad, pues nosotros vamos a tener las que mencionamos por acá. Hay una que dice RX, RY. Entonces, esas prácticamente son similares. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos los mismos condicionantes. Para el diseño de columnas, basta con las ecuaciones que solucionamos y estamos explicando ahorita durante el ejercicio. ¿Sale? Ahora, ¿qué datos son los que vamos a buscar? Los datos que vamos a buscar va a ser este. Este va a ser el primero. Este va a ser el segundo. Entonces, déjenme tomarle nota para que no se me pierda ahorita que cambie la pantalla. Voy a buscar en esas gráficas el valor de K igual a 0.514 y el valor de RU igual a 0.1313 para que me pueda dar mi constante Q. ¿Vale? Bien, regreso a la gráfica de mis tablas. Entonces, ya es la gráfica 10, corroboro que es esta, adelante. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí, jóvenes? Primero lo que voy a explicar es la visualización de la gráfica. A partir de aquí donde tenemos el 0, vemos valores hacia arriba de 1, 2, 3 y efectivamente estamos visualizando que aquí tengo la letra K. ¿Qué quiere decir? Que en el eje vertical o en el eje de las Y, por así decirlo, están referenciados los valores de K. En el eje X a partir de 0 están referenciados los valores de ¿quién? De R. ¿Sí? En este caso es RY, pero bueno, al final de cuentas, nosotros es el mismo criterio. RY aplica. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos ubicar dentro de este cuadrante esas coordenadas. Nuestra primera coordenada es de punto 51. Entonces voy a acercar un poquito, voy a hacer más grande la gráfica para poder referenciar. Entonces, de 0 a esta primera rayita tengo punto 1. ¿Sí? Punto 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los valores que hay de 0 a 1 son 10 cuadros. Aquí tengo 1, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos valores son los que nosotros vamos a estar aquí graficando. En nuestro caso tenemos punto 51. ¿Qué quiere decir? Que a partir de 0 voy a contabilizar 5 espacios. Aquí va a ser punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Estoy aquí en punto 5. ¿Sí? No tengo aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Estoy aquí. ¿Sale? Aquí estoy. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que referenciarme hacia lo que viene siendo el sentido horizontal. En el sentido horizontal tengo otros valores. Cada cuadrito aquí tendré yo que determinar cuánto equivale. ¿Sí? Aquí abajo tengo un apoyo. Me dice que 10 cuadritos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí donde 10 cuadritos equivale a punto 25. ¿Sí? Entonces, tengo que buscar el valor de R que equivale a punto 13.
punto 133. ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Bueno, lo que yo les digo a los chicos de los semestres pasados, porque a veces les cuesta trabajo aquí identificar RU, es bueno decir, profe, pero ¿cuánto equivale aquí cada cuadrito? Pues cada cuadrito equivaldría, si divido punto 25 entre 10 espacios, me va a dar como resultado punto 025. ¿Sale? Entonces, si cada cuadrito equivale a punto 025, tendría yo que realizar lo siguiente. Voy a cambiar la pantalla. Me regreso al ejercicio para que se entienda. Entonces aquí, este ya lo tengo ubicado, este ya no tengo ningún problema, ¿sale? Ahora voy con este. En el caso de este, ¿qué va a suceder? Voy a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer aquí es dividir 0.13 entre el valor de un cuadrito, que es igual a 0.025. ¿Y qué me va a dar como resultado? El número, vamos a decirlo así, de cuadritos que tengo que buscar en el sentido X. Si hago esa división, punto 133 entre punto 025, me da 5.3. 5.3 cuadritos, casi 5 cuadritos y medio. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Tengo que buscar 5 cuadritos. Aquí, la verdad, no hay otra forma de poderlas identificar porque van a decir, profe, ya hay otra manera. Pues no, aquí tiene que ser a ojímetro. Entonces, ¿qué voy a contar? A partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, pero me da 5.3. Ligeramente me voy a ir a la mitad. Más o menos me anda dando por aquí. Aquí donde está el cursor, ahí tengo mi valor de 5.5 aproximadamente. Ahora, ¿qué voy a buscar? Pues lo voy a intersectar con la parte de arriba. Y sabemos que arriba obedece igual a punto 51. Entonces son igual 5 cuadros hacia arriba. Entonces voy hacia acá. Es 1, 2, 3, Profe, 4, disculpe, tengo... 5. Mande. A ver, dime. No importa que no, entonces que no sea exacto. No, porque aquí es casi muy visual esto. Aquí no hay, digamos, otra forma de precisarlo. Profe, y si por ejemplo es 5.3 no se baja a 5 para más fácil. Pues lo recomendable es no utilicen todos los dígitos para que sea más preciso a la hora de estarlo interpretando en los cuadros. Ah, ok. ¿Sale? Entonces, ¿sí se alcanza a ver el cursor? ¿Aquí? Pues en la, ahí sí. Ok, aquí lo que pasa es que tiene el fondo blanco, entonces aquí como que se alcanza a perder. Pero bueno, vuelvo a repetir, entonces, hacia arriba son 1, 2, 3, 4, 5. Punto 51, pero en realidad pues aquí tendría yo que dividir todavía en otras, como dan cuenta, milésimas para saber, pero bueno, me posiciono sobre el eje de 5. Ahora voy hacia el lado derecho. Tengo que contabilizar 5 cuadritos y medio porque me da 5.33, entonces le pongo 5 cuadritos y medio. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5. Y como me da 5 y medio, si se fijan, casi toca esta curva. Esta curva es el valor de Q, ¿sí? Ese valor de Q, ¿a cuánto corresponde? Si continúo la parábola que se visualiza hacia la parte inferior, este paraboloide, aquí me dice que tiene un valor de ¿cuánto? De 0.4. Entonces, el valor de Q para este punto es igual a ¿qué? A 0.4. ¿Cómo saber si me toca en alguno donde no se ve el valor? Cada paraboloide que se ve aquí, cada curva, la primera curva equivale a 0.2, la segunda a 0.4, la tercera a 0.6, la cuarta a 0.8, la quinta a 1 y así sucesivamente. Nada más que pues aquí los autores de estas gráficas pues no le quisieron aquí poner los demás valores porque pues si no se va a saturar de información y no voy a poder interpretar, pero sí están interlineadas cada 0.2 o separadas, 0.2. Entonces aquí es 0.2, 0.4. Y volviendo a graficar, entonces, ¿sí se entendió la interpretación? De 0 arranco hacia arriba con 5, porque me da ¿cuánto? Valor de K, 0.5. Entonces, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Ahora hacia el lado derecho.
ya hice mi división, me dice que son 5 cuadritos y medio. 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Y finalmente la curva está casi, o el punto de intersección entre Q, entre el valor de RU y K, están tocando la curva, están más cercanas al valor de ¿quién? De 0.4. Si llegara a ver aquí que queda la mitad entre una curva y otra, pues se toma la mitad. Hay algunos autores o estructuristas que se toman el más crítico, lo cuadran y les dicen, no, pues voy a tomar 0.4, pero está sobrado. Pero ¿eso en qué implica? Si le dan un acero sobrado, va a pedir más cantidad de acero, ahorita lo vamos a ver. Y si le dan un valor menor, les va a dar menos varilla. Entonces, eso hay que tener cuidado. Aquí es criterio del estructurista, aquí juega un papel muy importante la decisión que observa el estructurista. Entonces, aquí nosotros estamos ubicados en esta parte, entonces mi valor de Q es igual a 0.4, ¿sale? Entonces, regreso al pizarrón y me dice que tengo que determinar Q. Entonces, el valor de Q es igual a 0.40. ¿Sí? ¿Cómo obtuve Q? Intersectando el valor de KU, intersectando el valor de RU. ¿Sí? Estos son variables, ¿sí? Para todos los ejercicios. Y mi constante KU, este es el porcentaje de acero que va a requerir. Bien. El área de acero. ¿Sí? El área de acero es el siguiente punto. Entonces me voy al número 6. Áreas de acero. ¿Sí? Para el área de acero, me pide un área de acero mínimo. Tengo que validar primero cuál es el mínimo y después sí ver si ese mínimo es suficiente o requiere más y es el que va a gobernar, va a ser siempre el mayor. Entonces, el acero mínimo es igual a 0.01, esto lo mencionamos la sesión anterior, que es al 1% de ¿quién? Del área transversal de mi columna. Entonces aquí voy a tener 0.01 por 30 por 45. Y aquí me va a dar los centímetros cuadrados que requiero. 13.5 centímetros cuadrados. Me dice que para esa columna necesito un acero mínimo de 13.5 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ahora voy a hacer con mi segunda fórmula el acero requerido. Entonces, el acero requerido por cálculo va a estar dado por la expresión que es igual al valor de Q, que ya lo conozco en gráficas, y esto se va a multiplicar por el producto de la base por la altura de mi columna de la sección transversal por el F biprima nuevamente, que es 204, y esto lo voy a dividir entre 4200. ¿Sí? Y aquí me va a dar los centímetros cuadrados que requiero. Entonces, en el caso de Q, pues ya sabemos que es igual a ¿qué? A 0.40. Entonces aquí voy a poner 0.40 por la base, por 30 centímetros, por la altura de esta columna, hablando de la sección transversal, es de 30 por 45, por la constante de concreto, que es igual a 204, y esto lo voy a dividir entre 4200. Vamos a ver qué cantidad de centímetros me pide. Entre 4200. 26.22. Nos da casi el doble. Entonces aquí va a ser 26.22 centímetros cuadrados. Entre el acero mínimo que tengo en el primer punto y este, ¿cuál es el que se va a quedar? Pues este. Este es el que se va a quedar. 26.22. ¿Por qué motivo? Porque aquí se justifica por la parte del valor de Q. El valor de Q
lo tuvimos acá arriba en función a qué, a las toneladas que están descargando sobre la columna y en función al momento actuante. Entonces, los que rigen son los del caso número 2, que viene siendo 26.22. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar con qué diámetro voy a armar esa columna. ¿Sí? Entonces, esa columna, vamos a proponer, por ejemplo, si fuera diámetro de media, tendría que dividir 26.22 entre 1.27. Y aquí esto me daría 26.22 entre 1.27, me da 21 varillas. A criterio, pues son muchas. Aquí me dice que serían 21 varillas. Son bastantes, no tiene caso meter un diámetro, pues se considera delgado. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Propongo otra varilla, a lo mejor me voy con varilla de 3/4. La varilla de 3/4, ahí en sus tablas de acero, déjeme checar dónde quedó. La de 3/4 tiene un área de acero de 2.87. Entonces, el área de acero de la de 3/4 es de 2.87. Por lo tanto, voy a dividir 26.22 entre 2.87. Dan como 9 varillas aproximadamente. Más o menos. 9.14. Ajá, entonces vamos a ver 26.22 entre 2.87. Nos da 9.14 varillas. Exacto. Entonces aquí nos da 9 varillas. 9 varillas de 3/4 de pulgada. Entonces, pues este es un diámetro, pues sí, una cantidad razonable en función a las dimensiones de la columna, porque la columna es de 45 por 30. Pues sí, no se me hace tan mal una cantidad de esa varilla para esa columna. ¿Sale? Ahora, ¿qué vamos a obtener? Bueno, pues hay que graficar esto. ¿Sale? Tómenle nota, chicos, porque o sáquenla ahí su foto. Voy a cambiar de pizarra. Bien. Vamos a ver cómo quedaría la cuestión del armado. ¿Sí? El armado, pues obviamente es la distribución, cómo vamos a hacer nuestro acomodo de acero, porque ya sabemos que son 9 barras. Ahora vamos a hacer, limpiar, y vamos a la parte del acomodo. ¿Sí? Entonces, cambio de color. Voy a tener aquí mi columna. Entonces tengo mi columna, concreto terminado. Ahora voy con mi acero. Son 9 barras, entonces voy a tener primero que ubicar las esquineras. Entonces vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En este sentido, porque aquí como tengo la dimensión más larga, estoy hablando de 45 centímetros, es importante tener cuidado que nuestro distanciamiento entre barras no debe ser mayor a 20 centímetros. Si llega a ser mayor, hay que colocar forzosamente otra varilla aquí. Entonces, vamos a hacer ahorita un primer ensayo. Voy a colocar de este lado 2. Aquí va a ser una más. Llevo 5, 6, 7, 8. ¿Sí? El cálculo me dio 9 varillas. Bueno, quizás pueda colocar aquí la novena. Pero aquí es donde nuevamente entra el criterio del estructurista. ¿Sí? Por simetría, pues esta parte, en teoría, pues necesitaríamos aquí confinarla también. Entonces, el de estructurista aquí puede proponer una más, de tal manera que las caras de la columna pues esté debidamente reforzada. Entonces aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se me fue una varilla de más. Entonces aquí por sistema constructivo van a ser 9 más 1, para que sean 10 barras de 3/4.
¿sale? Pero si hay el criterio de que el estructurista se aferre a 9, pues es válido, o sea, también eso es importante de mencionar. Aquí ya es el criterio del estructurista. Generalmente en columnas se buscan que sean números pares, ¿sí? Hablando de 4, 6, 8, 10, 12, para poder hacer el diseño de nuestros elementos, ¿sí? Ahora vienen los estribos, que ahorita los vamos a calcular en cuanto a separación. Los estribos los vamos a marcar en color, aquí azulito. A ver, vamos a ver. Por cada 4 barras necesito un estribo, entonces voy a empezar con las de la orilla. Me voy a ir por cada 4 barras. Aquí tengo 4 barras, me voy con las esquineras. En las esquineras aquí tengo estas. Me voy con, vamos a marcarlo ahora, con naranja. Otro estribo que puede ser este de aquí. De aquí arranca y abraza ahora estas 4, que es lo que nos pide la norma. Por cada 4 barras necesitamos un estribo. Y me quedan 2. Esas 2 barras sueltas las voy a unir mediante una grapa o lo que conocíamos anteriormente como un eslabón. Entonces aquí viene mi grapa y amarra esas 2 varillas. Entonces, ¿qué estoy aquí buscando? Que como tengo 10 barras, ¿sí? Entonces son 2 estribos más una grapa, ¿sí? Que es lo que se va a confinar. Estos estribos van a ser la función del esfuerzo cortante. ¿Sí? Que me pide ya el diseño. ¿Sale? Y en Bueno. ese, el calibre del estribo, ¿de cuánto es? Eso es lo que vamos ahorita a buscar y a proponer. En teoría, para estas condiciones de columna, mínimo vamos a proponer varilla del número 3. ¿Sí? Aquí vamos a proponer, se tiene que proponer que los estribos y las grapas sean como mínimo de diámetro de 3 octavos. ¿Sale? Hay algunas ocasiones que después de 3/4, por ejemplo, si fuera varilla de pulgada, utilizan hasta varilla de media, los estribos, pero ya son en condiciones cuando las cargas son muy rebasadas por el esfuerzo cortante, ¿sí? Pero regularmente en la mayoría de construcciones medianas y hacia abajo se utilizan varillas de 3 octavos, ¿sale? Ok, vamos a la última parte, que viene siendo los estribos. Entonces, ¿cómo quedarían los estribos? Bueno, el punto en que nos quedamos fue el 6, entonces sería el punto 7. Sería propuesta de estribos. ¿Cómo quedaría? Bueno, para los estribos me baso en la primera ecuación que dice separación 1. Va a ser igual a esta constante, 850 veces, que es el diámetro de la varilla mayor que tenga la columna, y se va a dividir entre la raíz cuadrada de f y e. 850 es constante, ¿verdad? Sí, sí es constante. ¿Sale? De hecho, estas ecuaciones también ustedes las han de haber encontrado ahí en las normas técnicas complementarias. Ahí aparecen para la separación de los estribos. Entonces es lo mismo. 850 es constante. dB es el diámetro de la barra longitudinal con la cual se armó la columna. Para nuestro caso, como utilizamos un solo diámetro que fue de 3/4, entonces hay que colocar aquí el diámetro, no el área de acero, el diámetro de esa varilla. ¿Sale? Entonces, sustituyendo, Y por ejemplo, cuando se utilizan más de 2 diámetros. utilizamos el mayor, el que predomina el mayor. Ok. ¿Sale? Entonces, sustituyendo, vamos a tener aquí 850 por, en tablas, ahí en su tablita de apéndice B, que dice varillas, número, diámetro y pesos, hay que buscar en la columna de diámetro, relacionamos la varilla del número 6, que es la de 3/4, y me dice que tiene un diámetro de 1.91. ¿Sí? Este es el diámetro. Lo voy a poner aquí. Es el diámetro
de la varilla de 3/4 de pulgada, ¿sale? Para que no lo confundamos con área de acero, únicamente es el diámetro. Y lo voy a dividir entre raíz cuadrada, en este caso el acero es de 4200, a eso le vamos a sacar raíz cuadrada y aquí me va a dar una primera separación. ¿A qué separación va a ser? Bueno, pues hay que buscarla, entonces sería 850 por 1.91 entre raíz de 4200. Y me da una separación a cada 25 centímetros, que en realidad pues no se me hace una separación tan exagerada. Puede ser, pero bueno, esa es la primera separación. Nos vamos a ir con la segunda ecuación que me dice separación 2. Mi separación 2 va a estar regida por la siguiente expresión. Esta es constante nuevamente. 48 veces por el diámetro del estribo. ¿Sí? Aquí tiene que ver el diámetro con el cual tiene que ver con el estribo. ¿Sí? Estamos proponiendo nosotros ahorita estribo de ¿qué? De 3/8. Entonces, el diámetro de ese estribo es igual, aquí le voy a poner diámetro, es igual. En tablas, ahí tenemos del número 3, que es 3/8, 0.95 centímetros. Ustedes lo pueden checar esto en tablas. Entonces, 48 es constante por 0.95. ¿Sí? Y bueno, esto nos va a dar 48 por 0.95. Me da a cada 45.6. 45.6 centímetros. ¿Sí? Ya se abrió un poco más. Entonces, ahorita vamos a ir viendo y vamos a determinar las dos más cerradas. Nos vamos a ir a la separación 3. La separación 3 me dice que va a ser el lado corto entre 2. El lado corto de mi columna pues viene siendo este. Aquí B es igual a ¿qué? A 30. Entonces voy a tener aquí 30 entre 2 a cada 15 centímetros. Y me voy a ir con la separación 4. La separación 4 va a ser igual a la siguiente expresión. Va a ser igual a la dimensión B dividido entre 4. Entonces nuevamente tiene que ver con 30 centímetros, que es la base corta de mi columna, dividida entre 4. Y esto va a ser igual a cada 7.5 centímetros. ¿Sí? Bien. De esas 4 separaciones hay que elegir las dos más bajas. ¿Sí? Entonces las dos más bajas serían esta y sería esta. Estas de aquí se descartan. Las desecho porque pues están fuera del término que me marca la normatividad. Me tengo que ir con las dos más bajas. Esos son los que voy a armar, con las cuales se va a ir colocando el estribo. ¿Sale? Okay. Y finalmente, el alzado, ¿cómo quedaría? Bueno, aquí en la parte de abajo voy a dibujar el alzado de mi columna, viéndola en su sentido frontal. Como si esto fuera un alzado de la misma columna. Y voy a tener lo siguiente. Bien, el acero, sabemos que va en rojo. Bueno, si fuera una columna que únicamente es un nivel, bueno, pues adelante aquí hay que generar las escuadras o los dobleces del remate de mi columna. Y esto es lo que yo visualizaría que es el armado longitudinal y que tiene que ir hasta la cimentación. Nada más que ahorita pues no hemos visto cimentación. Eso sabemos que todas las varillas van ancladas hasta la cimentación. Entonces aquí vendría esta. Y bueno, aquí haciéndole al pulso de matraquero, pues
Es lo que representaríamos nuestro acero. Este acero viene siendo este de aquí. Bien. Vamos con los estribos. Para los estribos, si recordarán, comentábamos que en la parte superior, de la parte superior hacia abajo, el equivalente a una sexta parte de la altura, aquí voy a tener mi separación menor. ¿Qué quiere decir? Que esta va a ser mi separación más baja, que son 7.5, ¿no? 7.5, pero para efectos constructivos le voy a bajar en 7. Lo voy a poner en 7 centímetros. ¿Sale? Porque el medio centímetro, pues aquí el albañil no me lo va a considerar, él lo va a cuadrar, o a lo mejor me lo sube a 8 y estoy ya fuera de por medio centímetro. Entonces aquí lo que le hacemos al albañil es, ¿sabes qué? Van a ser a 7. Ya si él en sus apuraciones le da 7,5, bueno, eso es lo que se tiene que checar en obra, que cumpla con la separación, 7 centímetros. Entonces, ¿a partir de dónde? Del paño superior a un sexto de la altura. Ahorita vamos a determinar ese valor. Y de abajo, acuérdense que dijimos, si es una columna de planta baja, aquí tiene que ser la mitad, un medio de la altura total de toda mi columna. Tendrá que llevar una separación a cada 7 centímetros. ¿Sí? Y la parte restante, que generalmente va de la mitad hacia las 3/4 partes, aquí toda la separación será a cada 15 centímetros. Entonces, para todos estos casos, aquí vamos a colocar 2 estribos más una grapa del número 3 a las separaciones indicadas. ¿Sí? Entonces, aquí es donde vemos ya las separaciones. Esto que estamos viendo aquí, tanto el alzado y la sección transversal, es la información que se va al plano estructural. ¿Sí? En el plano estructural no veo las fórmulas, no veo nada de eso, únicamente veo los detalles que se están visualizando aquí. ¿Sale? Ahora, ¿cuánto equivaldrá a un sexto? En el ejercicio decíamos que la columna tenía, ¿qué? 420. Entonces, 4.20 entre 6, 70 centímetros. Entonces, aquí me van a decir, bueno, pero esto es equivalente a cuánto? Bueno, en función a la altura son 0.70. ¿Sí? Ahora, en función a este dato, hasta qué altura voy a colocar mis estribos de forma cerrada? Es la mitad, entonces sería 4.20 entre 2, a partir del piso terminado hasta una altura de 2.10. Voy a llevar este criterio. Y la parte restante, que es casi central, va a ser la diferencia. 4.20 menos 0.70, que es la parte de arriba, menos 2.10, que es el desplante de abajo, me queda 1.40. Entonces aquí voy a tener 1.40 metros, respectivamente. ¿Sí? La suma de estas tres medidas me tiene que dar 4.20, que es la altura de ¿quién? Pues de toda la columna. Entonces, esto es variable. Entonces, acuérdense, para columnas desplantadas en planta baja es la mitad. Para las columnas del nivel 1 hacia arriba, todo se va a un sexto. Un sexto arriba, un sexto abajo, y la diferencia al centro, pues es la separación mayor. ¿Sale? Pero esto sería, digamos, hasta ahorita nuestro primer ejercicio de referente a columnas. ¿Sale? Y hasta ahí llegaríamos con este primer ejercicio. Bueno, ¿alguna duda? Ahorita no, hasta el ejercicio. Ok. Entonces, los 7 puntos que vimos y la parte de los esquemas, pues esto sería lo que obedece al diseño de columnas, tanto cuadradas y rectangulares. ¿Sale? Entonces, este sería nuestro alcance hasta ahorita.
Profe, ahí en la separación 2, el que dice 48 por D, ¿qué significa la D y la E? Nada más es Ah, el diámetro es de el qué. diámetro. Es el diámetro con el cual tú piensas ¿Se propone? proponer, sí, con el cual tú piensas Ok. proponer tus estribos. ¿Sale? Acuérdense que aquí no hay de otra. Si va a ser estribo de 3/8, utilizamos el diámetro de estribo de 3/8, que es a 0.95 centímetros. Pero si vas a utilizar estribo de media, aquí hay que poner 1.27, que es el diámetro con el cual es el estribo. Eso se refiere con DE, ¿sale? El de acá arriba ya lo mencionamos, es diámetro de la varilla con la cual se armó la columna, que viene siendo la que armamos aquí. Y ya las demás, pues este obedece al lado corto dividido entre 2 y esto obedece al lado corto dividido entre 4. Y obviamente estos son los que van a regir al diseño de nuestras columnas. Ajá. Las más Y pequeñas, ¿no? las más pequeñas. Sí, estas no tiene caso, estas se descartan. ¿Sí? Regularmente fue lo que pasó en algunas construcciones. En algunas construcciones aquí esta separación no se respetó, quizás porque a lo mejor la supervisión no estuvo al tanto de los armados y cuando llegó a lo mejor ya habían colado y pues resulta que ya en el sismo pues ahí se van a ver todas las consecuencias de omitir una buena supervisión, etcétera. Entonces esto sí tiene que ser validado en obra. Y sí, cuando el residente está en obra, ahí lo vemos que está con su flexómetro verificando que la separación, y sí, a veces no sabes qué más, llegaste a 2 metros, te falta un estribo, pues a moverlos, hay que subir los estribos para meter un anillo, o tiene que generar anillos seccionados, a lo mejor tiene que meter un anillo así seccionado en forma de U, y luego por acá meter el otro en forma de U, para que se pueda meter ya dentro de todo el armado de mi columna, porque esos son detallitos que a veces en obra dicen, ching, me faltó una varilla, ¿ahora qué voy a hacer? Pues una de ellas es que aquí agarran los maestros y empiezan a pegarle con la maceta o el martillo y pues se van a aflojar los amarres. Se aflojan los amarres y eso ya no sirve. Entonces a veces en obra se tiene que colocar un doble estribo en forma de U. Esto sí me lo permite la norma. Esto en forma de U y aquí hay que darle sus ganchos para que tenga esa rigidez y aquí sin ningún problema puede seguir trabajando este estribo y se considera. Entonces, este sería, digamos, los aspectos más generales para el diseño de columnas de concreto. ¿Sale? ¿Alguna Ok. otra inquietud, chicos? ¿No? Por mi parte, no. No, profe. Bien. Ok, jóvenes. Entonces, si hay por ahí compañeros que se vayan incorporando, le pasan el apunte. De hecho, grabé la sesión para que pudiéramos tenerla. Voy a checar que no pese demasiado y subirla ya sea mediante un link en YouTube o en su momento ahí en Edmodo para que lo puedan estar visualizando nuevamente. Sí, profe. Buen ¿Sale? drive. Gracias. Una pregunta, profe. Yo la vez pasada no pude entrar a la sesión. ¿Será que de los apuntes que mandó Edmodo fue de los que me pueda apoyar con la sesión pasada y apuntes que me puedan pasar los compañeros? Ah, ahí yo creo que serían los apuntes porque como apenas la andábamos aquí experimentando al modo de grabar y todo eso, creo que no se grabó esa parte. Pero No se grabó. ajá, pero ¿hay algún compañero que te pueda compartir los apuntes? Sí, ya me contacté con una para que me pueda pasar los screenshots igual de la vez pasada, entonces para que no haya problema. Pero igual quería aclarar eso, si con los apuntes, o bueno, los videos que mandó Edmodo, igual con eso, pues, sea como algo principal del tema. Ok, sí, sí, yo creo que es importante tenerlo para que no se nos olvide, chicos. ¿Sale? Y bueno, el día de ayer, en esta semana, o antier, en la tarde, estamos en espera se supone que va a haber un calendario de actividades para el cierre del semestre. Todo se vislumbra que vamos a tener que cerrar el ciclo mediante cursos en línea, actividades en línea. Ya por ahí alguno de nuestros compañeros ya nos ha dicho que, bueno, nuestro jefe directo, que vayamos planeando el cierre del semestre. Voy a tratar de ser muy
muy directo en la parte de los temas, lo que me interesa que realmente lleven para que esto al final podamos sacar un producto. El producto final de la unidad 8 pues es hacer la propuesta estructural, diseñar, en este caso, la columna o las columnas más cargadas, las traves más cargadas, el diseño de losa, si va a ser losa maciza o losa reticular, hacer el diseño y al final hacer una especie de propuesta de proyecto estructural, ya con los detalles mínimos necesarios para que con eso cerremos la unidad. ¿Sale? En el caso ¿Cimentaciones de se va a llegar a tocar el tema? ¿O ya sí ya no? ¿Cuál? Lo que es cimentaciones, ¿se va a llegar a tocar ese Sí, tema para...? ese tema es el que se va a tocar. Entonces, previo a cimentaciones, nos pedían ver el tema de mecánica de suelos. En el caso de mecánica de suelos, yo lo relacionaba mucho con la visita que se iba a hacer en Lanco. Ahí nos mencionan las pruebas y todo ese tipo de cuestiones, pero ahorita por la situación de la contingencia, pues no hay visitas a empresas. Entonces, voy a hacer una pequeña ahí síntesis de lo que tiene que ver mecánica de suelos e inmediatamente vamos a pasar a la parte de diseño de cimentaciones. Vamos a ver diseño de zapata corrida, diseño de zapata aislada y diseño de losa de cimentación. Teniendo un ejemplo de esos tres casos, ya estarían en condiciones de hacer su propuesta estructural. Para el caso de la propuesta estructural, ahí sí, para que no se genere tanto conflicto en que a lo mejor un compañero trabaja sobre un proyecto más fácil y otro compañero uno más complejo, vamos a trabajar quizás sobre 2 o 3 tipos de proyectos, que eso yo se los voy a facilitar para decirles qué compañeros trabajarían con ese proyecto y quiénes otros con otro proyecto, para que al final hagamos una pequeña memoria de cálculo y hagamos un proyecto estructural y con eso cerramos la materia de estructuras de concreto. ¿Sale? En el caso de las unidades, bueno, las unidades, ¿cómo las vamos a evaluar? Para la unidad que viene siendo la unidad 5, o más bien la unidad 4, que es columnas, la unidad 5, que es mecánica de suelos, la unidad 6, que es cimentaciones, la unidad 7, que viene siendo estructuras espaciales. Yo le comentaba a mi jefe que por la situación ahorita que nos acontece, debe de haber por ahí un desfasamiento, no sé, de unas 3 o 2 semanas para poder terminar el semestre, porque en teoría el semestre, de acuerdo a calendario oficial que tuvimos al inicio, concluiríamos la semana que viene. Pero por esta cuestión, pues yo creo que le van a dar hoy una holgura como de unas 2 o 3 semanas. Entonces, en ese tiempo vamos nosotros a trabajar para que ustedes puedan terminar este trabajo y poder cerrar el ciclo correspondiente. ¿Sale? Y bueno, ya de ahí en adelante, pues ya me imagino que sus docentes deben de tener ahí el contacto o si ustedes tienen ahí alguna forma de contactarlo para que no se vayan a confiar y a la mera hora les deje ahí el tambache de trabajos y hay que entregarlos para mañana, ¿no? Y es lo que hay que evitar para que no se genere ahí un caos. ¿Sale? Bueno, Vale. entonces vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes.